Lo presentaré muy brevemente porque aquí el protagonista es él. Muchos le conocéis. Yo diría a Joseba Pérez, que es coach de Nortus, el fundador de Lortu. Sobre todo diría que es un directivo que cree en las personas. Él empezó a liderar equipos siendo muy joven. Tenía apenas 25 años cuando empezó a dirigir el ser jefe de ingeniería en TRV y luego, bueno, tiene experiencia internacional. Ha estado en Irlanda, ha estado en Estados Unidos y ahora es director general de Fluidtechnic, el sector de la automoción. También es miembro de la junta directiva de ANEC y, bueno, sobre todo tiene experiencia en la gestión de personas y de equipos. Algo que creemos que hace falta saber en esta época de tensión, de incertidumbre, donde cada gesto cuenta y mucho. Yo ya me callo, por aquí que importante es Joseba. Lo único, en la parte derecha de vuestra pantalla, en la parte inferior, tenéis un chat. Si queréis, podéis ir dejando preguntas y al final del webinar está previsto que dure media hora. Le haremos a Joseba pues, las preguntas. Gracias por asistir y espero que os sea útil y práctico. Joseba, gracias por acompañarnos esta tarde. Cuando quieras, te dejo aquí la pantalla. Muchas gracias, Rubén, por la invitación y por la iniciativa de Negocios en Navarra en organizar estos webinares. Y muchas gracias a quienes estáis participando porque yo creo que si algo nos une a los que estamos aquí es ese interés en trabajar con las personas y que tengamos resultados a través de las personas y con las personas. A modo de introducción, porque la situación que estamos viviendo es complicada, es diferente. Y hablar de liderazgo hace 2 meses no es el mismo liderazgo que nos vamos a encontrar ahora. Ahora mismo nos vamos a encontrar, cuando vamos a las empresas, cuando trabajamos con la gente, cuando estamos en la vecindad, estamos viendo que existe esa luz al final del túnel de la crisis sanitaria y, sin embargo, ya estamos viendo y empezamos a sufrir esa crisis económica, social y humanitaria. Hemos pasado de los grandes titulares de los periódicos, medios de comunicación, de esos muertos que casi eran 1.000 por día, todavía siguen siendo alrededor de 200, que es muy importante, pero me está colapsando esa información mucho más ya el desempleo, el PIB, otro tipo de cosas. Vemos filas de personas esperando para poder recoger comida. Por lo tanto, esta crisis que empezó de una forma ya se empieza a traducir de forma diferente. Por otro lado, estamos viendo que esta crisis, si algo nos está obligando, es a reaccionar de forma mucho más rápida que en crisis anteriores, porque el tiempo de reacción es muy corto. Prácticamente todos los días ocurre algo. Entonces, tenemos que ser capaces de dar solución a eso que nos está ocurriendo. Y muchas veces incluso nos contradecimos, porque lo que decimos hoy, con lo que está ocurriendo al día siguiente, tenemos que volver. No estamos acostumbrados a esta velocidad, pero esta crisis nos está exigiendo que el enfoque sea de forma diferente. Además, estamos encontrando que esta crisis nos está dando cambios geopolíticos. Van a existir movimientos de proteccionismo. Vamos a tener cambios de comportamiento humano. Es posiblemente que nos pidan certificados de inmunidad, que es todo novedoso. Va a haber cambios de dinámica industrial, donde vamos a ver que se va a buscar mitigar riesgos e incluso evitar inversiones que estaban previstas. Vamos a ver cambios tecnológicos. Se va a procurar evitar que exista el contacto físico. Va a haber cambios y estamos viendo cambios de privacidad, de regulación e incluso también macroeconómicos en la medida que va a haber exceso y existe dificultades de acceso limitado al capital. Unido a todo esto, bueno, pues nos lleva a una serie de cambios que nos están generando ansiedad, cuando no ya se habla también de depresiones. No, estos problemas, estos cambios nos vienen primero a la cabeza, nos lo trasladamos al cuerpo, quien más, quien menos conocemos a alguien que duerme peor, que no consigue conciliar, que se despierta a las noches. Todo esto nos está originando esa ansiedad. Restricciones, además, no conocíamos que se nos podría restringir de esta forma el poder salir a la calle, el viajar. No sé cuál es vuestra experiencia, algo será interesante. Yo ya que estoy volviendo y he vuelto al mundo laboral, me encuentro momentos que se originan tensión, de forma más sencilla, más rápida que lo que estaba acostumbrado anteriormente. Además, todo este cambio nos está haciendo que los
que la forma en que nos relacionábamos anteriormente fuera diferente. Ahora nos reunimos a una mayor distancia, nos tenemos que poner protección de mascarilla en algunos casos, tenemos que tener precauciones, no podemos visitar a los familiares, a nuestros padres no podemos abrazar como lo hacíamos, no nos podemos estrechar la mano como lo hacíamos antes. Y todo esto son cambios que se han originado en tan solo semanas. Entonces, y además de todos estos cambios, empezamos a ver y a oler ese desempleo que nos origina una ansiedad adicional. Al final, mi propuesta con esta introducción es que tenemos que pasar ya de una actitud defensiva, de buscar algunas pequeñas, cómo mitigar riesgos, a una actitud mucho más ofensiva. En el sentido positivo de que no vamos a estar esperando a que nos vengan las cosas resueltas, porque no van a ocurrir. O sea, es decir, la situación que tenemos de crisis mundial, con todos esos apellidos que he dicho al principio, primero fue sanitaria, ahora es económica y social y humanitaria, no va a ser porque un gobierno decida una cosa u otra. Lo que de verdad quiero es que al final de todo nos podamos creer que todos podemos contribuir y que podemos ser líderes y debemos ser líderes a todo este cambio y si de verdad creemos que merece la pena y hemos aprendido algo de todo esto que estamos viviendo y todo lo que nos está pasando. Dicho esto como introducción, yo entiendo, he identificado 6 riesgos principales que como líderes, y entendiendo que líderes podemos ser cada uno de nosotros y de nosotras, nos vamos a encontrar a la vuelta de toda esta situación. Y el primer riesgo que identifico es el de la falta de comunicación positiva. La comunicación de por sí es complicada, pero echar leña al fuego es fácil. Ahora el ejercicio es cómo explicamos la verdad. Y la verdad es que efectivamente el problema es serio. Es que de verdad hay contagios y de verdad hay muertos. Y no es ninguna broma. Y además tenemos desempleo. Y además en que estamos encontrándonos más problemas. ¿Por qué no lo hacemos y explicamos de forma apasionada? Y apasionada es dando soluciones, aportando alternativas, con optimismo. Y lo tenemos que hacer con entusiasmo. Y fundamentalmente esta comunicación positiva es no contar los problemas. Los problemas son fáciles de contar. Lo que los líderes tenemos que hacer es contar los problemas y que podemos aportar. Un segundo riesgo que nos vamos a encontrar es la pérdida de concentración y de enfoque. Todo ha cambiado. El mundo es diferente. Las relaciones son diferentes. Van a cambiar la forma en que podemos viajar, en que nos podemos encontrar. Todo esto hace que existan y que sean necesarios nuevos objetivos. Y además, aquellos presupuestos que preparamos al principio del año o en el año anterior no nos van a valer. Posiblemente la estrategia que hayamos definido tampoco. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con personas desorientadas. ¿Y ahora qué? ¿Todo eso que habíamos preparado en enero o febrero ya no sirve? Pues probablemente no. Por eso, esa pérdida de concentración y enfoque, los líderes lo que tenemos que hacer es ayudar. Y tenemos que guiar a las personas y orientarles a ese nuevo marco de actuación, de trabajo y de relaciones. Porque lo que no ha cambiado es que las empresas tienen que ser competitivas. Lo que no ha cambiado es que las personas son clave para que podamos hacer cambios en las organizaciones. Por eso, y en este punto y en este riesgo, no demos por hecho nada. No demos por hecho que las personas sabemos que ya todo ha cambiado y que es diferente. Vamos a asegurarnos que cuando vuelven las personas a trabajar existe un nuevo entorno. Y tenemos que ayudar a manejar ese nuevo entorno y guiándolos hacia dónde queremos ir, hacia los nuevos objetivos. Otro de los riesgos que identifico y que nos vamos a encontrar es la crisis de confianza. Mirad, hay razones de sobra para desconfiar en todo lo que está ocurriendo. De sobra. Desde cómo nace el virus, pero ya nos van informando que ya hubo unas maniobras militares hace años, que ya existe alguna persona que estaba contagiada desde el año pasado. La cantidad de información que tenemos y de cómo se maneja hace pensar que, bueno, pues que todo no es cierto de verdad. Y esto origina esa crisis de confianza, porque al final, ¿qué hay de verdad de todo esto? ¿Qué me puedo creer? Con las famosas fake news. Pero ¿quién está diciendo la verdad de todo esto?
¿Dónde se ha originado? ¿Cuál es el objetivo real? Si lo hay o no hay ninguno. O esto era una guerra económica y no nos lo han contado todavía. Es decir, nos podemos hacer todas las preguntas que queráis porque es normal, pero lo que sí existe es esa crisis de confianza en las organizaciones, en los directivos, en la sociedad, en los políticos. Y tenemos que asumir que eso existe. Por eso tenemos que ser más que nunca íntegros. Y tenemos que crear un entorno participativo. Cuando existe crisis de confianza, tenemos que contar con las personas más que nunca. Antes lo hacíamos, ahora es mucho más. Necesitamos que las personas tomen parte activa de lo que es la nueva situación y el nuevo mundo. Y aunque parezca una contradicción, en esta crisis de confianza tenemos que confiar más que nunca. Confiar. Y tenemos que confiar preguntando qué se puede mejorar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué opinas? ¿Cómo podríamos hacerlo diferente? Y estoy diciendo cómo podríamos hacerlo diferente, porque lo más seguro es que ya no lo podemos hacer igual que como lo hacíamos antes. Y muy importante, la confianza cuando se rompe, que es fácil, cuesta mucho restablecerla. Y tenemos que aprender y tenemos que saber que la vamos a tener que restablecer a la velocidad de la recuperación de la confianza. Otro de los riesgos que identifico y nos vamos a encontrar es el riesgo al miedo. Miedo omnipresente. Bueno, ¿y ahora qué? Con todo lo que acabo de explicar. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos ERTEs? ¿Se van a convertir en ERES? ¿Voy a cobrar a final de este mes? ¿Voy a poder pagar la hipoteca? ¿Voy a poder hacer la compra dentro de 2 meses? La cantidad de preguntas que nos estamos haciendo y que ya estaba indicando en los puntos anteriores empiezan por el cerebro, nos trasladan al cuerpo y es cuando tenemos esas dificultades para descansar, porque el miedo se instala en nuestro cuerpo y el miedo es muy personal. Y el miedo, cuando lo tenemos instalado, nos paraliza y no sabemos cómo reaccionar. Y entonces, ¿hacia dónde vamos con todo esto? ¿Y ahora qué hacemos? Por eso, yo os propongo que en este punto trabajemos sobre todo desde el interior, más que del exterior. Vamos a convencernos y vamos a convencer de que somos parte de la solución. Quizás no hemos sido del problema, pero sí de la solución. No esperemos a que nos venga. Por eso decía al principio, vamos a hacerlo en vez de forma defensiva, de forma ofensiva. Vamos a ver yo qué desde dentro puedo hacer para aportar. Porque nos tenemos que creer que lo que nos está pasando no nos lo merecemos. Y además lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer de forma diferente. Pero lo vamos a hacer nosotros, desde dentro tiene que salir. Y ese miedo que es personal lo tenemos que desarraigar fuera, porque nos paraliza. Y nos vamos a encontrar con personas, además, con talante y con talento, pero que la pregunta es qué va a pasar después y con el parálisis lo que nos ocurre es que se nos paran las empresas, se nos paran las sociedades y se nos paran las relaciones. Todo ello que acabo de decir nos va a llevar a un riesgo que es los fallos en la ejecución. Podemos prepararnos en que en nuestras empresas, en las relaciones, ahora de repente todo va a ser para ayer, porque nos encontramos en mayo, que se nos ha pasado casi medio año. Y cuando estoy diciendo que tenemos ahora que replantearnos el año, pero que no se nos tiene que olvidar que los objetivos no tienen por qué variar, eso origina pues más tensión, más presión, que tenemos que entenderlo. Y además en estos tiempos las distracciones son mucho más severas. Por el miedo, por la falta de enfoque, por la incertidumbre. Tenemos que ser conscientes que esos fallos en la ejecución van a existir. Por eso, más que nunca, nosotros, los directivos, los líderes, fundamentalmente, en todos los niveles en los que nos movemos, tenemos que priorizar con excelencia. Aquello de lo primero, más que nunca. Lo primero es lo primero. Todo no vamos a poder hacer a la vez. ¿Qué es lo prioritario? Empecemos por ahí. ¿Y después qué viene? Lo siguiente. Y después lo siguiente. No intentemos hacer a la vez. No intentemos ahora internacionalizar, diversificar, crecer. Vamos a ver qué es lo importante para la empresa. Y entonces nos tenemos que asegurar que las personas entienden lo que esperamos de ellos y de ellas. No lo demos por hecho, lo decía antes. Vamos a enfocarnos en la ejecución. Vamos a asegurarnos que se entiende cuáles son las expectativas de las personas que nos están rodeando. Y buscar el compromiso. Porque, insisto, el mundo es diferente, queramos aceptarlo o no, lo va a ser más. Simplemente lo que tenemos que hacer es
adaptarlo y, a ser posible, que no nos lo cambien, vamos a cambiarlo nosotros. Y, por último, el último riesgo que identifico que nos podemos encontrar, y es importante, es la ausencia de reconocimiento. Estamos pasándolo mal, hay dificultades, pero he dicho que seamos positivos en la explicación. Si lo pasamos mal y hay dificultades, ¿qué hacemos para pasarlo mejor y para resolver las dificultades? Si algo podemos cometer un error es, después de que todo esto ha pasado y al final se resuelven las cosas o nos adaptaremos a la nueva situación, es olvidarnos de las personas que han sido muchas, de los colectivos, que han sido muchos, que han contribuido, que han participado para que esto se vaya resolviendo. Los aplausos, que en algunas horas durante el día tienen que traducir en hechos y en acciones, con todos los colectivos, porque ha habido. Entonces, reconozcamos, no nos olvidemos, no ahorremos, que no exista ausencia de reconocimiento del de verdad, de corazón, desde dentro, a todas las personas que han contribuido donde estamos llegando hoy y donde todavía va a hacer falta para ir al lugar donde tenemos que llegar. Pero al mismo tiempo que digo que no se nos olviden reconocer de forma pública y privada a todas las personas, que no tengamos miedo en reconocer, tampoco, porque es bueno, tampoco se nos olvide quienes no han contribuido. Porque también hay gente que no ha contribuido, que le da igual, a los que les gusta echar leña en el fuego, todo está mal, todo es terrible, porque cuando fallamos en reconocer, yo le doy la misma importancia si fallamos en reconocer a todos por igual, porque entonces somos injustos con los que de verdad han trabajado. Y no tenemos que o no reconocer, o todo el mundo lo ha hecho muy bien, gracias. No, todo el mundo no lo ha hecho igual de bien. Estos lo han hecho muy bien, estos un poquito menos y otros no han hecho nada. Ya está. Reconozcamos a los de verdad. Dicho esto, con estos 6 riesgos, en definitiva, os invito a que trabajemos y que lideremos desde el propósito. Una forma diferente de liderar, una forma absolutamente novedosa que nos tiene que hacer cambiar. Y tenemos que enfocarlo para que sea un nuevo modelo de relaciones, de negocio, donde reta los negocios y pasemos de ser la mejor empresa del mundo a ser la mejor empresa para el mundo. Tenemos que aprender de esta crisis, entre otras cosas, que nuestras empresas, nuestras relaciones tienen que ser para que el mundo sea mejor. ¿Para qué queremos tener la mejor empresa? ¿Por qué no trabajamos para ser la mejor empresa para el mundo? Es importante que todo esto que nos sirva para aprender y para que dibujemos un mundo diferente, que, insisto, nos merecemos que sea diferente. Lo que estamos pasando tiene que ser un periodo de aprendizaje, porque si no aprendemos de esto, ya no sé qué más nos tienen que dar. Porque tenemos que aprender a preservar las relaciones, el puesto de trabajo, el mundo. Estamos de paso y no podemos crear una situación en el mundo que sea insostenible. Es bueno que reflexionemos sobre lo que nos está ocurriendo. Este liderazgo de propósito nos tiene que llevar a que combinemos los beneficios con este propósito al que hago referencia. Y los beneficios, no quiero que haya ninguna duda, las empresas deben tener beneficios. Una empresa sin beneficios tiene caducidad. Las empresas deben tener beneficios. Una vez dicho eso y aclarado, los beneficios ahora tenemos que conseguir que sean con un propósito en el que se distribuyan de la forma que corresponda a accionistas, a proveedores, a clientes, a la sociedad. Tenemos que dar ese salto. Las empresas son importantes, son absolutamente necesarias en la sociedad, pero tenemos que saber combinar ya que ese beneficio necesario, cómo podemos contribuir para dejar de ser la mejor empresa del mundo para ser la mejor empresa para el mundo. Al final tenemos que ser decisivos en la firme decisión de liderar de una forma diferente y que el único propósito no sea el fin económico. Algunas personas me dicen con frecuencia, sobre todo en las últimas semanas, fíjate con la globalización, lo de China, etcétera, no China. Y es cierto, ¿no?, que al final que dependamos de China, donde nace el virus, que tenemos que comprar las mascarillas a ellos. Es una especie de... Aquí no sabemos hacer mascarillas. Bueno,
Lo que sí tenemos que aprender es mucho de lo que nos ha ocurrido, muchísimo. Y entender que el fin de la empresa no puede ser el económico. Es uno, pero tenemos que añadirle el resto. Y eso va a ser diferente en la medida que nos creamos que las personas ya no nos van a seguir por lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Que haya un porqué del por qué tomamos decisiones. Que haya un porqué, que haya un propósito de la empresa, que haya un propósito de la sociedad. El porqué es la razón por la que nos van a seguir las personas. Y, en definitiva, necesitamos el compromiso de todas las personas y todos los grupos de interés al que antes hacía referencia. Accionistas, proveedores, clientes, la sociedad. Tenemos que estar comprometidos en este cambio que es absolutamente necesario. Es un cambio de liderazgo hacia el propósito y de pensar en la supervivencia a largo plazo. Tenemos que olvidarnos porque ser cortoplacistas ya hemos visto lo que nos da. Tenemos que pensar no en nosotros, tenemos que pensar en la siguiente generación, en nuestros hijos, en los hijos de los amigos, que no tenga hijos, en las siguientes generaciones. Todas esas personas jóvenes que se nos olvidan, que están acabando las carreras ya hace años, que han sufrido una crisis recientemente, que además han tenido dificultades para poder trabajar, han tenido que emigrar, algunos de ellos los que han podido, otros han tenido que ajustar a los trabajos que les han propuesto. Con esta nueva crisis, me atrevo a decir que sus condiciones van a empeorar. Y así una sociedad no puede funcionar, porque ni podemos descuidar a nuestras personas mayores en época de crisis sanitaria, ni podemos olvidarnos de ninguna generación, pero menos de los que tienen que empujar el mundo. Dicho este liderazgo con propósito, al final lo que nos tiene que llevar es ese compromiso y determinación a ser mucho más humanos. Si no hemos aprendido lo que nos ha pasado y si no somos más humanos después de este ejercicio de vulnerabilidad que llevamos y que nos quedará, pues no hemos aprendido nada. Y hay que ser más auténticos. No estamos en el momento de contarnos historietas. He dicho al principio, digámonos la verdad. Lo que es. Que igual no nos gusta, pero es mejor saberla. Pero también digámoslo en positivo. Digámoslo en positivo, digámoslo como creemos. Y además, hay que ser creativo. Me atrevo a deciros, no nos vale lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que hacer cosas diferentes. Y para ser creativos nos tenemos que atrever. Porque la creatividad no reside en lo que hemos hecho. La creatividad no está en la experiencia de lo que yo tengo. Eso puede aportar, puede ayudar. La creatividad es ir a un sitio donde no hemos estado. Por lo tanto, tenemos que dar paso a nuevas ideas, a nuevas formas de dirigir, a nuevas formas de trabajar, a nuevas formas de relacionarnos. Y esa creatividad reside en que nos atrevamos a hacer cosas diferentes. Y por ir un poco centrando esa creatividad, me gustaría compartir esta fórmula sencilla que nos va a ayudar a que esa creatividad nos lleve al cambio. Esa creatividad nos tiene que llevar a un sitio diferente al que estamos hoy. Para que cambiemos, tiene que existir primero un nivel mínimo de insatisfacción. Mirad, si creemos que lo que hacemos está todo bien, no hace falta que cambiemos nada. Si creemos que gobernamos de maravilla, no hace falta que cambiemos nada. Si creemos que dirigimos bien nuestras empresas, no hace falta que cambiemos nada. Y si nos relacionamos muy bien y respetamos el medio ambiente, no hace falta que cambiemos nada. Pido, por favor, que busquemos esa insatisfacción, que busquemos algo diferente y mejor de donde estamos hoy. Insisto, porque nos lo merecemos. Tenemos que tener el propósito claro, ese liderazgo propósito, el por qué. Ese por qué que es a largo plazo, que no varía porque es la razón del por qué queremos que eso exista. No son objetivos, a 1 o 2 años, no es el plan estratégico, es la razón del por qué queremos que algo exista. Y está multiplicando la insatisfacción con el propósito, porque si alguno de los dos es 0, el producto va a ser 0. Si la insatisfacción, si el nivel de insatisfacción es 0, pero tenemos un propósito, no vamos a hacer nada, sea 0. O si no tenemos propósito, estamos muy insatisfechos, pues le vamos a añadir acciones necesarias
Si damos por hecho que hay satisfacción y propósito, vamos a ir a acciones. Si no hacemos nada a esa insatisfacción y propósito, no va a cambiar nada. Si el producto es cero, haremos acciones sobre algo que no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Por lo tanto, esa combinación de insatisfacción, nos tenemos que negar a que lo que estamos viviendo sea normal. El mundo tiene que ser mejor. Tenemos que dejárselo mejor a las siguientes generaciones. No es normal. Vamos a hacer cosas diferentes, vamos a relacionarnos de forma diferente, porque podemos y además tiene sentido que lo hagamos. Decidamos ese propósito y tomemos acciones. No esperemos a que nos venga todo hecho. El liderazgo está a todos los niveles. Todos podemos contribuir a que el mundo cambie. Todos tenemos nuestra área de influencia. Pero dicho esto, es importante que seamos conscientes que va a haber resistencia. Va a haber resistencia. Y la primera resistencia que nos vamos a encontrar, aun definiendo muy bien esa insatisfacción y el propósito, y tengamos claras qué acciones vamos a tomar, la primera resistencia es la nuestra. Porque si queremos cambiar, tenemos que aceptar que a donde vamos a llegar no conocemos cómo es. Pero nos tenemos que atrever. Nos tenemos que atrever. Si queremos hacer cosas para llevar aquello que ya conocemos, aquello que ya vivimos, aquello que no vamos a cambiar. Vamos a hacer más de lo mismo. Igual hacemos más deprisa, pero vamos a hacer más de lo mismo. Que seamos conscientes que la primera resistencia que nos vamos a encontrar somos nosotros. Y luego vamos a encontrarnos resistencias de los compañeros, de los jefes, de los que nos reportan. Claro que sí, porque un cambio nos saca del entorno, esa zona de confort tan famosa que solemos manejar, que es la que conocemos, donde nos sentimos más tranquilos. Por lo tanto, os invito, y ojalá a partir de la webinar de hoy, todos y cada uno desde su área de influencia, busque esa insatisfacción. Si estamos insatisfechos de las cosas, las cambiamos. Si creemos que somos perfectos y lo hacemos todo bien, no hace falta. Busquemos el propósito. Puede ser el negocio, puede ser la vida, puede ser en la sociedad. Y tomemos acciones, no esperemos. Porque el esperar que a mí me dicen, es que no está en el boletín oficial del Estado. Digo, bueno, a mí hay cosas que tendrán que salir en el BOE y en el bono, pero todo no me hace falta, porque puedo hacer todos los días cosas, yo, todos los días, incluso a todas las horas. Bueno, en definitiva, necesitamos cambiar y nuestras empresas, nuestra sociedad, el mundo, serán lo que seamos nosotros y nuestra capacidad de liderar desde nuestros ámbitos de influencia. El mundo no va a ser lo que un gobierno sea. Yo no suelo esperar. Sí que hay leyes que hay que respetar y hay cosas que tienen que... Pero podemos hacer muchas cosas, cada uno de nosotros, en las empresas, en las relaciones, en la sociedad en la que vivimos, en el barrio. Va a depender de lo que seamos nosotros y nosotras. Así va a ser el mundo. Y lo que seamos capaces de aprender de lo que nos acaba de pasar y de lo que todavía estamos viviendo y de que hagamos un mundo diferente. Va a depender de nosotros. Porque de verdad, lo digo y lo digo con absoluto convencimiento, el liderazgo de forma general, pero en particular en estos momentos de incertidumbre, es cuestión de todos y de todas. Muchísimas gracias y a partir de aquí, respetando el tiempo que teníamos previsto, de 30 minutos, las preguntas que queráis. Joseba, gracias por tus explicaciones. De todo lo que has dicho, que creo que es muy interesante. Me quedo con algún apunte que he tomado. Sobre todo me quedo con que todos somos parte de esta solución. El mundo, como dices, va a ser completamente distinto, completamente diferente, queramos o no, con lo cual tenemos que adaptarnos a él. No elegimos aquello que nos pasa, pero sí elegimos la actitud o el modo en que nos enfrentamos a ello. Con lo cual, es importante no esperar a tomar soluciones, acciones. También creo que es muy importante definir lo prioritario, es decir, para encaminarse a la acción, ir paso a paso, no abordar todo a la vez porque si no va a ser caótico. Y sobre todo me quedo con liderar desde el propósito, es decir, tener un fin o un objetivo. Esto me recordaba mucho a Víctor Lefranc, que escribió El hombre en busca de sentido, que decía algo así como quien tiene un porqué encuentra el cómo, ¿no? Con la empresa pasa lo mismo. Joseba, yo te quería preguntar, en tu intervención has explicado la importancia de la comunicación en positivo
y también has comentado la importancia de la creatividad para ir hacia ese lugar que no existe, pero que es diferente. Ahora que estamos mucha gente trabajando en casa, ¿de qué manera se puede generar esa comunicación entre los jefes, directivos, personal? ¿Cómo se puede llevar esa comunicación en positivo a la práctica o qué recomendarías para ese fin? Pues la verdad que el tema del teletrabajo que has tocado creo que es un tema muy interesante. Primero, no somos un país que estamos acostumbrados, no tenemos cultura de teletrabajo. Eso es lo primero. Es decir, el teletrabajo ha surgido como una respuesta a evitar el contagiarnos. Eso es. Yo creo de verdad que no solamente tenemos que evolucionar a que existan puestos de trabajo que tengan un componente de teletrabajo, pero lo que somos un país, y la sociedad y las empresas no estamos acostumbrados, primero tenemos que, de alguna forma, estructurarlo, darle forma. Y lo tenemos que hablar con absoluta claridad, como decía. Cuando haces referencia a la comunicación, desde luego, mi recomendación es hablarlo con la misma claridad que yo lo estoy explicando. No podemos yo no doy por hecho, porque a mí me tocó cuando tuve que decir a la gente, oye, vamos a hacer teletrabajo desde casa, pero no lo organizamos bien, yo lo reconozco. Lo que hicimos es una respuesta a una situación de emergencia sanitaria. Pero si lo queremos hacer, tenemos que sentarnos y tenemos que ver cuál es el contenido y cómo se puede medir y cómo podremos hacer las cosas. Y, de verdad, si siempre hay que hablar de forma, hay que comunicarse de forma honesta, ahora cada vez más, teniendo en cuenta esos elementos o riesgos que antes he dicho de falta de confianza, de orientación. Yo, Rubén, a tu pregunta, sobre todo con honestidad, con claridad. ¿Se puede teletrabajar? Sí. ¿El modelo de teletrabajo, a mí personalmente me preguntas, ¿crees que lo hemos hecho de la mejor forma? No. Yo el primero. ¿Por qué no? Porque no estamos acostumbrados. Existen otros países y en el año 2000 en Estados Unidos ya había posiciones que se teletrabajaban. Es un país que, bueno, tiene esa trayectoria. Bueno, nosotros no somos un país que tiene esa trayectoria. Simplemente lo que tenemos que hacer es sentarnos, hablarlos, que tenga sentido. Y luego pues tenemos que medir. No nos olvidemos que además, si hiciéramos un teletrabajo y no fuera el correcto, las empresas vamos a ser menos productivas. Entonces, bueno, espero que te haya contestado, Rubén. Un comentario que nos dejan después de tu charla es, comentan o explican que da la impresión de que todo el argumentario que has expuesto también sería válido para antes del estado de alarma, antes de marzo. Porque ahora opinan que ahora no está justificado el no actuar. Es decir, que ahora sí o sí se debe actuar y se debe tomar decisiones. Yo a este comentario quería añadir una pregunta. ¿Conoces algún ejemplo referente nacional o europeo que digas, pues se está haciendo bien? En cuanto a esta situación. Sí, eso es. Mira, yo creo que de forma general, si te digo una empresa concreta, bueno, un poco al comentario que hacías, efectivamente, todo lo que he explicado sirve para ahora y hace 3 meses, sin ninguna duda. Lo que pasa es que hace 3 meses no lo hacíamos, lo que estoy diciendo. Si hace 3 meses era necesario, ahora simplemente es más, ¿no? Si me dices alguna empresa, alguien que, digo, de forma extraordinaria, no. Yo ahora mismo no. Sí que existe un movimiento en Estados Unidos, y además existen las empresas prácticamente más reconocidas, desde Coca-Cola, está IBM, está Amazon, ya están trabajando, de hecho son 181 CEOs, fundamentalmente en base en Norteamérica, donde ya están trabajando con este concepto. Y ya lo hacían antes y con la situación que se ha generado, desde luego, han redoblado. Yo creo que es un modelo a tener en cuenta. Digo, estoy hablando de Estados Unidos. No conozco ningún movimiento en Europa, no conozco ningún movimiento en España que se haya parecido. Seguro que hay empresas que lo están intentando de forma particular, pero yo desconozco el detalle de ninguna ahora mismo. Perfecto, Joseba. Pues por mi parte no hay más preguntas. Queda agradecerte tu presencia aquí en este ciclo de webinars. También quiero agradecer pues, el tiempo de todas las personas que nos habéis seguido. Os recuerdo que podéis seguirnos tanto en redes sociales y bueno, próximamente la semana que viene estará en la calle pues la revista de Negocios en Navarra, donde abordamos temas que tienen que ver con innovación, con la pandemia, también con la gestión, empresas que lo están haciendo muy bien en esta época de crisis. También, si tenéis alguna pregunta más para Joseba, que pues no ha podido entrar por tiempo,
podéis poneros en contacto con revista@negociosnavarra.com y, bueno, directamente, pues a Joseba se la pasaremos. Gracias a todos. La semana que viene nos vemos con un tema muy interesante que tiene que ver con cómo llegar a los clientes a través de canales digitales y cómo aumentar la rentabilidad a través de este medio. Así que os emplazo la próxima semana. Gracias por todo y ya sabéis, el propósito de Negocios en Navarra, nuestro propósito en este contexto es ser útiles, aportar información que sea veraz, rigurosa y que ayude, pues, a la toma de decisiones. Así que para lo que queráis, estamos a vuestra disposición. Gracias a todos. Muchas gracias.